Ahí está. Entonces acabamos de crear esta clase. Hemos definido una clase. Las clases están compuestas por atributos y métodos. Todavía no estoy creando un objeto. Oh, cuidado que se ha empezado. Este es el objeto. No, esta es la clase. A partir de esta clase recién se van a definir los objetos, ¿no? Igual que este caso, el caso del auto. Esta es la clase y estos son los objetos. A ver, ahora sí. Entonces acabo de crear una clase que se llama triángulo. ¿Ya? Esta clase se va a llamar triángulo. Con esta clase voy a poder crear objetos, pero los objetos que se creen a partir de esta clase van a tener estos atributos y estos métodos, ¿ya? Entonces, ¿qué atributos? Los que he definido aquí. Todos los triángulos que se crean a partir de esta clase van a tener un lado A, un lado B, un lado C, un doble área y un doble altura. ¿Y qué acciones van a poder realizar? Pues lo que van a poder realizar es calcularse el perímetro y van a poder saber el área. Pero, ¿cómo se puede calcular el perímetro? Pues en programación todo es, en este caso, pues hacer procesos. Para calcular el perímetro, ¿qué estamos haciendo? Esta función va a devolver un int. Atiendan. ¿Por qué esta función tiene que devolver un int? Porque esta función tiene que devolver el cálculo del perímetro. No veo, no, porque dice calcular perímetro. Si esta función no devolviera nada, ¿cómo avisaría cuánto es el perímetro de ese triángulo? Entonces no se podría. Pues aquí hemos puesto int perímetro. Aquí viene lo primero. Obviamente la función calcular perímetro necesitaría tener tres parámetros. ¿Cuál? El valor del lado A, del lado B y del lado C. ¿Por qué esta función no recibe esos parámetros como lo hemos aprendido? Porque ahora las funciones que están creadas dentro de la misma clase pueden utilizar estos atributos de forma directa, lo que significa que esta función calcular perímetro ya no necesita tener el lado A, lado B ni lado C. ¿Por qué? Porque esos valores ya van a estar guardados aquí. Entonces, él directamente va a utilizar sumar lado A, sumar lado B, sumar lado C y va a devolver el valor del perímetro y lo devuelve y ya está. Entonces, se dan cuenta que esta función no van a estar teniendo esos valores porque esos valores ya los tiene guardado como atributos propios. ¿Se dan cuenta? Ahora sí se entiende un poquito mejor. Dime. En la función calcular perímetro no retorna ya el perímetro. Perdón, tienes razón. Eso sí estaría mal. Aquí faltaría poner el return perímetro. Eso sí estaría mal. Perímetro. Sí, corregido. Gracias, muchísimas gracias por la aclaración. Eso sí me he olvidado. Tiene que retornar sí o sí. Pero se entiende lo que le estoy explicando de que la función no van a estar parámetros porque los valores que necesita ya son parte de la misma clase. Entonces, estos nomás ya lo usan. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Pero ¿qué pasaría si esta función no tendría esos valores? Si esta función no tendría esos valores, recién esa función calcular perímetro necesitaría saber cuánto es el lado A, el lado B y el lado C, porque si no, no podría hacer nada, ¿sí o no, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Pero en este caso muy particular, como la clase ya va a tener guardada los valores de A, B y C, entonces en este caso calcular perímetro ya no van a estar ningún parámetro porque ya lo tiene guardado estos valores como atributos de la misma clase. ¿Se va entendiendo, no ve? Lo mismo ocurre con el área, por ejemplo. Saber área. Una de las acciones que va a realizar esta clase es saber su área. Ahí está. Entonces aquí ponemos saber área. Como esta función tiene que calcular algo, siempre tiene que devolver algo, porque va a devolver lo que ha calculado. A ver, imagínate que vos le pongas void aquí. A ver, un poquito pensaremos en funciones. Aquí, ¿qué pasa si le pones void aquí? Si le pongo void, significa que la función saber área no va a devolver nada. Si la función saber área no va a devolver nada, entonces, ¿cómo podríamos saber cuánto vale el área? Entonces nos damos cuenta que la función saber área va a tener que sí o sí retornar un valor entero. Ahora, atiéndame. Ahora, aquí está ocurriendo lo mismo. La función saber área, que solamente lo único que estamos haciendo es calcular el área, necesita saber cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Por ejemplo, en el examen que ustedes han dado, este último examen que han hecho, había el cálculo del área del triángulo. Ustedes han creado una función que se han mandado aquí el int área, A, digamos, y un int B. Necesitaban mandar como parámetro sí o sí el área y la base para poder calcular en este caso. Bueno, necesitaban mandar la base y la altura
para poder calcular el área. Sí o sí tenían que hacer esto en el examen, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Pero en este caso, ¿por qué ya no estoy mandando parámetros? Su compañera lo ha dicho. Porque la función saber área necesita saber la base y la altura. Pero de nuevo, si nosotros nos fijamos dentro de la misma clase, como atributos, ya tenemos quién es la base y quién es la altura. Entonces esta función ya no necesita recibir parámetros porque él ya va a tener el valor de la base de la altura aquí. Entonces directamente esto los va a utilizar porque estas variables son reconocidas directamente por estas funciones. ¿Por qué? Porque son parte de la misma clase. Pero si la clase no tendría esto, si la clase no tendría la base ni la altura, ahí sí recién obligatoriamente necesitarías que esta función tenga que tener los parámetros, porque la función necesita tener datos para calcular algo. Entonces aquí recién estaría. ¿Se dan cuenta? En este caso, ¿por qué la función no tiene parámetros? Porque ya tiene lo que necesita. ¿Dónde lo tiene? Pues aquí, en los atributos. Como esta función es parte de la misma clase, estas funciones, todas las funciones que se crean dentro de la clase, pueden utilizar estos datos de forma directa. Entonces, no hay necesidad de que estos ni estos tengan parámetros. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora sí. Hasta aquí vamos a quedar. Ya no voy a programar más. Hasta aquí tendría que estar ya todo ok, sin ningún error. A ver, aquí hay un error, dice... Doble base, ¿dónde está el error? El error está en doble, dice. Bueno, aquí está mal el punto y coma, miren, está con 2 puntos ahí. Punto y coma. Ven, aquí no tendría que ver ningún error. Ahí está, mira. No hay ningún error. Es porque está bien programado esto. Ahora les voy a explicar cómo funciona esta parte de los objetos. Esta es la clase. Ahora sí, aquí voy a crearme aquí voy a crearme, ya está. Esta es mi clase. Aquí está, pa. Qué feo se copia, ¿no? Lo voy a poner así como, con mi imagen lo voy a copiar para que ustedes atiendan. ¿Dónde está? A ver, atender bien esta parte. Espero que con esto lo puedan entender mejor. Aquí vamos a poner clase, no, ¿qué es Pine? Si me entienden esto, mañana ya van a entender mucho más los ejemplos que vamos a hacer, porque mañana toca programar, ¿no? O sea, ya que está. Vamos a crear una y otra clase, hartas clases tenemos que crear, y varios objetos. Aquí está. Aquí está. Entonces, miren, esto y esto son lo mismo, solamente que aquí lo hemos definido de forma, digamos, de forma de abstracción, lo hemos abstraído, y aquí ya lo hemos programado. Esto y esto son lo mismo, solamente que esto es a un nivel de abstracción. En otras palabras, solamente lo hemos analizado y aquí ya está programado, pero son prácticamente lo mismo, ¿sí o no? ¿No ve? Esta clase triángulo a nivel de análisis, esta clase triángulo ya con programación. Ahora sí, a esto lo vamos a recortar. No quiero ver la función main. Ahí nomás, aquí arriba. Este using también, cuidado que los confunda. Así nomás sería. Listo, ahí está. Ahora sí, atiéndame. Ahora sí, hemos dicho que si nosotros tenemos la clase, a partir de la clase recién se van a crear o definir los objetos, ¿sí o no? ¿Cómo se crean? Miren esto, así. Atiéndame. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi Word? Aquí está. Aquí está. Voy a crear dos objetitos para que se den cuenta. Aquí, lo voy a crear aquí con unas tablitas. 1, 2, 3. Aquí la vas a crear. Ya, atiéndanme aquí, aquí está. Aquí vamos a crear. Atiendan bien, por favor. Voy a crear un primer objeto, el objeto 1. Voy a crear un objeto 1 y voy a crear un objeto 2. ¿Ya? Voy a crear dos objetos aquí. Voy a crear dos objetos aquí. Pero estos objetos van a ser objetos de la misma clase. En otras palabras, con esta clase van a ser creadas. Con esta misma clase de aquí van a ser creadas. Si el objeto 1 y el objeto 2 van a ser creadas con esta misma clase, entonces los dos objetos van a tener un lado A, un int lado A, ¿ya? Un int lado B, un int lado C. Y también tienen un doble base y también tienen un doble altura, ¿sí o no? ¿Por qué?
Como estos objetos están siendo creados con esta misma clase, entonces son creados a partir de todo lo que tiene aquí, ¿no veo o no? ¿Se entiende? Es igual que esto. Estos objetos han sido creados con esta clase. Aquí tenemos color, marca, placa, entonces todos estos atributos van a tener estos objetos porque han sido creados con esta clase. Entonces aquí está pasando lo mismo. Como este objeto 1, en vez de poner el objeto 1 le llamaremos triángulo 1, le llamaremos. Triángulo 1 le llamaremos. Triángulo 1. Y aquí vamos a poner un triángulo 2. En vez de objeto 2 le puedo poner triángulo 2. Eso no importa el nombre. Triángulo 2. Lo que a mí me importa saber es que este objeto y este objeto han sido creados con esta clase. Es lo que me interesa saber. Entonces, como han sido creados con esta clase define que los atributos son este lado A, lado B, lado C, la base y la altura. Entonces, estos dos objetos, como son de la misma clase, tienen los mismos atributos, ¿sí o no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Pero van a tener Sí. diferentes valores. Digamos que el triángulo 1 tiene el valor de A, digamos que es 10. 10 vale su lado A. Su lado B va a valer 15. Y su lado C va a valer 10 también. Listo, ahí está. Su base va a valer, digamos, 30. Su base va a valer 30. Y su altura va a valer, digamos, 41. Ahí está. Ahora la pregunta es, este otro triángulo, ¿será que va a tener los mismos valores, sí o no? no. Puede tener otros valores porque es un objeto diferente. Solamente como han sido creados con la misma clase, tienen los mismos atributos, pero tienen valores diferentes. Al igual que está aquí, pues, como esta parte de aquí. Todos tienen color, marca, placa, motor, modelo, caja de cambios, pedal, acelerador, pedal de freno. Todos tienen lo mismo, pero tienen diferentes valores. ¿Por qué? Porque son objetos diferentes, pero tienen los mismos atributos porque son creados con la misma clase. ¿Sí o no? ¿Ahora se va entendiendo mejor? Sí, Ya. Muy bien. Ahora, después, los objetos tienen atributos y métodos. Las clases también definen atributos y definen los métodos. Pero las clases definen, hemos dicho, una clase que es una plantilla que define qué cosas va a tener un objeto y qué cosas va a poder hacer un objeto. Entonces, tienen lo mismo. Aquí, como son dos objetos creados con la misma clase, tienen lo mismo. Ahora, a ver, el objeto triángulo 1, ¿qué métodos tendrá? Esos son los atributos. Ahí está. Bueno, aquí falta. Los atributos del triángulo 2, aquí. Todos tienen un lado A, B, C, la base y la altura. ¿Por qué? Porque la clase te define eso. La clase te obliga. Como son objetos de esta clase, todos tienen esto mismo. No puede haber esto. Cuidado que estén diciendo, este triángulo 2 va a tener un doble, digamos un doble o un ángulo A. También tiene un int, ángulo A. ¿Será que puede haber esto? no, Inge, No, ¿por qué? ¿Por qué? porque los atributos no están. ¿En dónde no está ese atributo? Ahorita La acabo de hablar. clase solo tiene atributos. Exacto, pues estos objetos se exigen en base a esta clase. Si esta clase tiene lado A, B, C y base altura, no puede tener un atributo diferente porque estos objetos son creados con esta clase o pertenecen a esta clase. Entonces la clase te define qué cosas tienes y qué cosas puedes hacer y ningún objeto puede salirse de ese margen. ¿Por qué? Porque la clase es la que define los objetos. ¿Se entiende? ¿No ve? Sí, Pero lo que sí pueden tener es diferentes valores. Miren, estos dos triángulos tienen lado A, B, C, doble, base, doble altura, todos, pero los valores no van a ser los mismos, ¿no? Los valores de estos atributos van a ser diferentes porque van a ser triángulos diferentes. Digamos que el triángulo 2, su lado A va a ser más grande, va a ser 15. Su lado B va a ser, digamos, 30. Su lado C va a ser, digamos, 41. ¿Ve? Un triángulo, pues, no sé cómo será, pero así está. Pero vean que los valores son diferentes a este otro. Su base, digamos que va a ser 15 y su altura va a ser de 16. Ahí está. Entonces, estos son dos triángulos creadas a partir de esta misma clase. Ahora sí, los atributos. A ver, perdón, los métodos. Estos serían los atributos. Ahora vámonos a los métodos. Ahora vámonos a los métodos, ¿ya? Los métodos. ¿Qué métodos tendrá este objeto triángulo 1? ¿Qué métodos calcular tendrá? perímetro y saber área. Exacto.
calcular perímetro y saber área. Solamente va a poder tener esos dos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es lo único que la clase tiene. Los objetos son en este caso creados a partir de la clase. Entonces, si la clase dice que solamente puedes calcular el perímetro y calcular el área, entonces solamente puede ser aquello. Entonces aquí vendría a ser int calcular a perímetro. Así vendría esto, así vendría a ser. Tal cual está aquí, me lo voy a copiar. Vendría a ser todo esto. Aquí vendría a estar todo eso. Ahí está. Int calcular perímetro, ahí está. Y aquí lo mismo. Vendría a ser aquí int calcular perímetro, ahí está, porque sería eso. Nada más. Y también tendrían el calcular área. Los dos tendrían el int saber área, ahí está. Y también tendrían, en este caso, el int saber. Los dos tendrían prácticamente lo mismo, porque son objetos creados por la misma clase. Entonces, ahora tenemos dos objetos instanciados o creados a partir de esta clase. ¿Se entiende ahora mucho mejor? ¿Cómo se entiende o no? Sí. Sí, Tiene las mismas funciones. A ver, volvemos a este ejemplo. A ver, este auto acelera. Este auto también acelera. Entonces los dos tienen el mismo método, igual que aquí. Este triángulo puede saber su perímetro y su área. Este triángulo también, porque son dos objetos creados a partir de una misma clase. Entonces aquí lo mismo. Estos dos autos aceleran porque son dos objetos creados a partir de la misma clase. ¿Sí o no? Pero no van a acelerar a la misma potencia. ¿O será que todos los autos aceleran la misma? Depende cómo hayas presionado el acelerador, ¿no veo o no? Todos aceleran, pero no aceleran a la misma velocidad. Va a ir variando, ¿sí o no? Inclusive influye mucho ahí la potencia del motor, influye muchas cosas, ¿sí o no? Todos aceleran, pero no tienen la misma forma de acelerar. Algunos autos acelerarán, digamos, un poco más rápido, otros menos. Va a depender de muchos factores, ¿sí o no, jóvenes? sí, Sí. Ahora les pregunto aquí. Estos dos triángulos pueden calcular el perímetro y pueden calcular su área. La pregunta es, ¿el valor del perímetro de este triángulo va a ser lo mismo que el de aquí? no, No, es lo mismo que les digo acá. Los dos aceleran, pero aceleran de forma diferente. Aquí lo mismo. Los dos pueden saber su perímetro, pero el valor de su perímetro va a ser diferente porque son dos objetos diferentes, nada más. ¿Quieren saber cómo funciona esto? Eso vamos a avanzar para mañana, va a servir bastante esto. Ahora sí. Voy a colocar lo siguiente. A ver. ¿Cómo funciona? Atiéndame. ¿Cómo funciona el método de calcular perímetro para el objeto 1? Para el triángulo 1. Atender. O sea, facilito esto. Entonces, el triángulo 1, que es un objeto, invoca o digamos realiza la acción de calcular su perímetro. Perímetro, ahí está. Calcular su perímetro. Ahí está. Muy bien. Atiéndame. Si estamos diciendo que este objeto va a calcular su perímetro, ¿qué quiere decir? Que este objeto que está aquí está invocando a este método. ¿Saben qué es lo único que hace? Es esto. Agarra y dice, calcular perímetro. Ingresa la función y dice, int perímetro. Se crea una variable perímetro. Este perímetro va a ser igual al lado A, lado B, lado C. Pero este lado A, lado B, lado C se refiere a estos valores, ¿no veo o no? Entonces, reemplazamos. Lado A va a ser 10, lado B va a ser 15, lado C va a ser otra vez 10. Por lo tanto, la suma va a ser 10, 20, 35. Entonces, perímetro va a valer 35. Entonces, aquí va a retornar el perímetro. En otras palabras, esta función, el calcular perímetro para este objeto va a ser 35, ¿sí o no? sí, Pero, ¿qué pasaría si el triángulo 2 realiza su acción de calcular perímetro? Entonces, a ver, el triángulo 2 realiza la acción de calcular su perímetro. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Que lo que está haciendo es ejecutarse este método, pero dentro de este objeto. Entonces se ejecuta esto.
Se ejecuta esto. A ver, ahora, viene aquí calcular perímetro. ¿Qué dice aquí? Int perímetro. Se crea una variable local. Agarra. Dice, perímetro es igual al lado A, lado B, lado C. Hace lo mismo que esto. Solamente que como estamos hablando de un objeto diferente, los valores de sus lados son diferentes. Pues, ¿qué va a sumar? Lado A es 15, lado B es 30, lado C es 41. A ver, sumen esto. Va a ser en este caso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 86. ¿No veo o no? Entonces, perímetro termina valiendo 86 y se torna el perímetro. Por lo tanto, el perímetro para el triángulo 1, ¿cuánto era? Para el triángulo 1 el perímetro era de 10, 20, 35. 35. Y el perímetro para el triángulo 2 prácticamente debería ser ¿cuánto? 86. ¿No veo o no? ¿Listo? Entonces, así funciona. Entonces, nos damos cuenta que hemos creado dos objetos a partir de una misma clase. Y obviamente, los dos objetos, como han sido creados con la misma clase, tienen los mismos atributos y tienen las mismas funciones. Los valores de esos atributos van a ser diferentes. Las acciones van a ser diferentes también, aunque hagan lo mismo. Por ejemplo, él tiene que calcular perímetro, él también tiene que calcular perímetro, pero nos damos cuenta ahorita que el valor de su perímetro obviamente va a ser diferente porque tienen características diferentes, ¿sí o no? Tienen valores diferentes, ¿no veo o no? En sus atributos. Sí, sí. Lo mismo ocurre aquí, pues, jóvenes. Estos dos automóviles, los dos pueden acelerar. ¿Pero por qué los dos pueden acelerar? Porque son objetos creados con esta clase. Y esta clase dice que aceleran. Pero no van a acelerar de la misma forma. Va a variar. ¿Por qué? Porque si bien son dos objetos creados con la misma clase y ambos pueden acelerar, pero por las propias características que tienen, van a acelerar de forma diferente. Y aquí es una prueba clara aquí con lo mismo. Los dos se calculan el perímetro, pero reaccionan diferente. El cálculo es diferente, ¿por qué? Porque son dos objetos diferentes y obviamente tienen valores diferentes. ¿Se va entendiendo, jóvenes, hasta aquí? Ahora sí se entiende mejor. Sí, sí. Entonces, con esto, jóvenes, hemos definido lo primero que tienen que aprender. Clases y objetos. Definir qué es una clase y qué es un objeto. Y ya está. Hasta aquí. Voy a hacer un resumen rapidito. La clase prácticamente es el modelo, la estructura, la plantilla, pues le llaman todos, la plantilla que va a poder definirnos la creación de diferentes objetos. Aquí está la clase. Normalmente la clase, dice la clase, para identificar los atributos y los métodos de una clase, tenemos que estudiar los diferentes objetos que sean del mismo tipo. Por eso hemos puesto aquí. Es un triángulo, es otro triángulo, es otro triángulo. Entonces me estoy dando cuenta. Ya. Si mi objetivo es modelar una clase para los triángulos, tengo que estudiar los triángulos para saber qué cosas tienen en común, para poder ver qué atributos y qué métodos puedo tomar en cuenta para la clase, ¿sí o no? Por eso hemos estudiado eso. Entonces aquí he visto, nos hemos dado cuenta que todos los triángulos tienen lados. Todos los triángulos tienen base y altura. Todos los triángulos también tienen ángulos, pero los ángulos no los hemos tomado en cuenta. ¿Pero por qué? Porque al final yo como programador puedo colocar los atributos que me convengan. No tengo que poner todos. Tengo que poner los atributos que me convengan. Ahí está. Ahora estamos colocando los métodos. Hemos dicho, ya. Todos los triángulos pueden calcular su perímetro. ¿Por qué? Porque puedo calcular el perímetro a partir de los lados. Y también puedo calcular el área porque tengo la base y la altura. Entonces, los dos métodos que estoy colocando para los triángulos es el cálculo del perímetro y su área. Obviamente, estos triángulos tienen muchas más acciones que realizar, pero las que yo estoy definiendo, las que yo estoy abstrayendo son el cálculo del perímetro y de su área. Que obviamente estos dos métodos los he analizado a partir de los atributos que tengo, ¿no veo o no? Porque no puedo poner aquí cualquier método. No puedo poner cualquier método. Tengo que poner un método que se pueda calcular, porque ahora se han dado cuenta ustedes que los métodos para poder calcularse usan los atributos. Por eso decía que los métodos tienen que ser cosas que necesitan, que van a poder hacerse con los atributos, como el ejemplo de aquí. Ahora dense cuenta esto, como el ejemplo de la cámara. Por ejemplo, el método sacar fotografía no es posible porque en este caso no tenemos la cámara. Aquí lo mismo, pues. A ver, ¿qué pasaría si en esta clase, digamos, yo no tendría la base y la altura? El método saber área no sería posible porque no tengo los atributos que van a permitirme calcular esto, ¿sí o no? Es el mismo caso del celular. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, sí. Entonces ahí está. Pero si yo voy a tomar en cuenta la base y la altura, sí voy a poder saber el área, por lo tanto es un método que lo voy a considerar. Repito,
Puede faltarme más atributos, puede faltarme más métodos, pero estos son los que yo he identificado, los que yo he modelado. Este mismo análisis en programación sería esto, igualito. Se pone la palabra class, que significa clase, se pone un nombre, que le puedes llamar triángulo, o le puedes poner cualquier nombre le puedes poner. Pero en este caso, como esta clase ha sido analizada a partir de triángulos y modela triángulos, entonces le he llamado yo triángulo. Le hemos puesto la palabra public, que después lo voy a explicar. Y le hemos puesto lado A, lado B, lado C. Aquí está. Le hemos puesto estos primeros 3 atributos. Solamente que al llevarlo a programación, estos 3 atributos se van a convertir en variables. Se convierten en variables y tienen que pasar con sus tipos de datos, porque si son variables, tienen que tener un tipo de dato, ¿no veo o no? Entonces yo estoy diciendo, ya los lados van a ser enteros. Entonces le he puesto int. Y también hemos puesto la base y la altura, que en este caso le hemos puesto valor doble. Yo puedo escoger cualquier tipo de dato aquí, el que me convenga más. Entonces, estos atributos identificados en programación pasan a ser variables, por lo tanto deben que venir con lo que llegaría a ser sus tipos de datos. ¿No veo o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Luego hemos dicho que tenemos métodos. Los 2 métodos, calcular su perímetro, calcular área. Los únicos 2 métodos que he abstraído. En programación, ¿qué se convierte? En funciones. Entonces aquí vengo y digo, ya, la función calcular perímetro. ¿Por qué le he puesto un int? Porque esta función, si va a calcular algo, tiene que devolver lo que ha calculado, sí o sí. ¿No veo o no? Y lo mismo va a ocurrir con la función, en este caso, esta de acá que dice saber área. La función saber área también tiene que terminar devolviendo algo. ¿Por qué? Porque en este caso, la función saber área tiene que devolver el valor del área. Inclusive ahorita viendo la función área me he equivocado en algo muy importante. ¿Qué me puede decir? Tiene algo muy importante que está mal la función área. ¿Qué está mal? A ver, le puedo regalar 5 puntos a su final si alguien me dice que está mal. Tiene que retornar valor doble. Exacto, nombre. Luis Pereira. Pereira. Sí, Pereira. Bien, Pereira, felicidades. Está mal esto. Mira, ¿por qué? Porque aquí le he puesto que el doble es área y aquí está calculando el área y le he puesto return área, pero aquí es doble, aquí es int, aquí hay una incompatibilidad. Entonces debería haber sido doble, mira o no. Ese error he cometido. Solamente un error del retorno nada más. Aquí en lugar de ser int, tendría que haber sido doble, ¿no veo o no? Doble, listo, ahí está. Ahora, las funciones calcular perímetro y la función calcular área, se supone que hemos dicho en funciones, las funciones pueden devolver algo o no. Y pueden necesitar parámetros o no. En este caso, la función calcular perímetro obviamente necesita saber el valor de los lados, porque para calcular el perímetro de un triángulo tenemos que saber cuánto vale el lado A, cuánto el lado B y cuánto el lado C, ¿no ve? Porque el perímetro es la suma de los lados en un triángulo, nada más. Entonces, aquí viene lo que les decía. ¿Por qué esta función calcular perímetro no está recibiendo ningún parámetro? Porque en clases y objetos hay una teoría bien básica. Dice que las funciones que están creadas dentro de una clase pueden utilizar estos valores de forma directa. Por lo tanto, la función calcular perímetro no necesita tener ningún parámetro. ¿Por qué? Porque los valores de los lados A, lados B, lado B, lo tiene aquí guardado como atributo. Entonces, eso nomás se lo va a utilizar de forma directa. Aquí lo mismo con saber área. La función saber área no tiene ningún parámetro, pero ¿por qué alguien puede decir, pero la función área necesita tener la base y la altura? Pero claro, pero esta función es una función diferente. Esta función se encuentra dentro de la clase triángulo y la función que está dentro de la clase triángulo puede utilizar directamente estos atributos, porque se supone que hemos dicho así, que las funciones aquí en el celular, las funciones que están aquí realizan su acción trabajando sí o sí con los atributos. Por eso sacar fotografía no era posible, porque no puedes sacar fotografía porque no tienes el atributo que te va a permitir hacer esto. Entonces, los métodos interactúan de forma directa con los atributos. Entonces, gracias a ese concepto, la función sacar área y saber perímetro son funciones que no van a necesitar tener parámetros porque tienen lo que necesitan dentro de sus atributos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, Eso nomás es. Ahora, obviamente, si la clase no tendría la base y la altura, pues la función saber área
van a estar pedir estos dos parámetros. Pero como los tiene, pues no. Ya vamos a ver algunos ejemplos de aquello, pero todo lo que estoy explicando tiene que dar claro. Listo, y ya está. Y gracias a eso hemos creado las clases. Y con esta clase, a partir de esta clase, hemos podido definir los objetos. Y nos damos cuenta que los objetos son prácticamente, tienen lo mismo. Y prácticamente son definidos a partir de la clase, ¿no? Y hacen lo mismo. Ambos calculan el perímetro, ambos pueden saber el área, pero no van a ser los mismos valores porque son objetos completamente diferentes. El mismo caso de aquí, por eso, a ver, otra vez para terminar. Los autos son definidos, estos automóviles son dos objetos definidos de la clase automóvil. Ambos aceleran o ambos frenan, pero no van a frenar de la misma forma porque son objetos diferentes. Aquí lo mismo. Ambos objetos han calculado su perímetro, pero no han sido el mismo valor. ¿Por qué? Porque son dos objetos diferentes. Pero ambos han calculado el perímetro porque han sido creados a partir de la misma clase. Y esta clase les define qué atributos va a tener y qué métodos puede hacer. Por eso dice que la clase es una plantilla, porque la clase te dice qué atributos tiene y qué métodos tiene. Todos los objetos que se crean a partir de esta clase van a tener lo mismo. Entonces la clase es una especie de plantilla que te define qué cosas va a tener, qué atributos tienes y qué métodos vas a tener. ¿Sí o no? Ahora está mejor, jóvenes. Ahora se ha entendido mejor. Sí, Tenemos 5 minutos para aceptar preguntas. ¿No hay preguntas? después de esto nos faltaría la función my. Ah, claro. La función MAE es otra cosa. Esta clase solamente, ahora, por ejemplo, ahorita si nos damos cuenta en programación, ahorita solamente hemos creado la clase. Nos faltaría crear los objetos. Los objetos se crean en la función MAE. Nos faltaría, solamente hemos creado la clase ahorita. Nos faltaría crear objetos para poder manipularlos. Nos falta crear esto que hemos avanzado ahorita. Estos son los objetos, ¿no veo o no? Entonces nos faltaría crear. ¿Cuántos objetos podemos crear de este tipo? Uf, los que necesites. ¿Algo más? Por ejemplo, en caso de triángulos, 4 objetos sería, ¿no? Bueno, las que quieras. No, ¿por qué 4 objetos? Tú dices 4 objetos por estos 4 que he puesto aquí, pero no, a partir de esta clase puedes crear la cantidad de objetos que tú quieres. Puedes crear 10, 20, 100, lo que quieras. Solamente ten en cuenta de que esos objetos que van a crearse van a tener esta misma estructura. Todos van a tener lado A, lado B, lado C, base, altura y van a ser perímetro y área, nada más. Porque son objetos creados a partir de esta clase. Puedes crear los objetos que tú necesites. Está bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya, tarea para mañana. Todavía no os voy a pedir programar porque este ejercicio todavía no se ha terminado. Este ejercicio del triángulo lo va a dejar pendiente porque todavía no lo hemos terminado. Por favor, entonces va a estar pendiente este ejercicio para el día de mañana. Para mañana, por favor, me van a traer una investigacióncita solamente de clases y objetos. Nada más. Solamente de clases y objetos. En C++ y en Java. Si tienen ejemplos que saquen, como los que hemos hecho del triángulo, mejor. Vayan buscando ejercicios. Vayan buscando ejemplos de clases y objetos en internet y vayan viendo si se parece y todo lo que he explicado es lo mismo. A ver, vayan viendo videos de YouTube. Por favor, les voy a pedir, jóvenes, en sus manos está que me entiendan esto. ¿Se han dado cuenta que es una materia o es un tema muy complicadito de entender? He hecho todo mi esfuerzo para explicarles, jóvenes. Más allá no puedo hacer. Es bien complicado explicar. Quiero que me ayuden haciendo investigaciones de verdad. La tarea de ayer, espero que los que han hecho la tarea de ayer investigando de verdad, han debido entender un poquito mejor, han debido ver, en la tarea decía esto, con razón el ICE dice esto, ¿no ve? Entonces, así tienen que comparar. Para mañana quiero que me hagan lo mismo, una investigación netamente de clases y objetos que tenga que ver ejercicios de programación en C++ y en Java. Y traten de relacionarlos, traten de ver que prácticamente hace lo mismo. Busquen si quieren la clase triángulo, busquen, van a ver que van a encontrar casi lo mismo que esto. Busquen, a ver, busquen la clase persona, vayan buscando diferentes clases
en este caso, y vayan viendo si realmente cumple con lo mismo. Entonces, una investigación de clases y objetos, pero que sea bien investigado. Si lo investigan bien y lo relacionan con lo que hemos avanzado el día de hoy, me van a entender mejor. Por favor, les pido que me ayuden con aquello, porque si no van a entender clases y objetos, reprobadísimos, ¿no? Entonces, en este caso, van a hacer esa investigación. ¿Se ha entendido la tareita? Sí. Ya, es para ustedes. Así que no se engañen. Hagan un ratito YouTube y busquen videos de programación. Ahí enseñan también clases y objetos. Les van a explicar lo mismo que he explicado hoy día. Mira, tanto me he cansado, hasta estoy afónico por haberse explicado, pero ahí está. He hecho mi mayor esfuerzo. Ahora me toca a ustedes ayudarme a mí, investigando un poquito. Hagan un video de YouTube, véanlo. Hagan algunos ejemplos de internet, véanlo y van a ver ustedes que si es lo mismo o no. Mañana van a decir si es lo mismo o no lo que hemos avanzado. Puede ser que algo me haya olvidado, entonces alguien me puede decir, dicen, también decía esto en el internet. Eso quiero, que participen, digan, y está bien, o lo que usted ha explicado es lo mismo que dice el internet y está bien lo que nos ha explicado, ahora lo he entendido. Entonces, ahora esa es la tarea que tienen que realizar, por favor. Súper sencilla, pero que tienen que trabajar, ¿ya? Muy bien, jóvenes, mil disculpas por haberme pasado el tiempo. Se va a acabar, tengo un minutito, hasta mañana, ¿ya? Estudien, por favor. Bueno, está bien, Inge. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.